Aquí estamos de regreso, gracias por continuar en sintonía. A propósito de que en esta mañana tenemos una entrevista especial que por demás será transmitida de forma simultánea por todos los medios del Grupo Telemicro. Damos la bienvenida al ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien se encuentra con nosotros en esta entrevista en la cual estaremos participando Alberto Caminero, Percio Maldonado, Loreni Solano y una servidora Laura Castellanos, y transmitida a través de Telemicro, Canal 5, Telecentro, Canal 13, la opción de la mañana a través de Independencia FM por la 93.3, así como también Telemicro Internacional. Ministro, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por tenerme aquí, sobre todo por la cortesía de enlazar esta entrevista con todos los medios del grupo. No creo ser merecedor de tal distinción, pero la agradezco. Pero además tiene una doble condición. Profundamente. De presidente del PRM. Sobre todo papá de Javi, y eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Pero empecemos precisamente por el partido, a propósito de que la dirección política tuvo una reunión esta misma semana donde se tomaron varias decisiones, incluyendo el hecho de que los locales del partido puedan servir para recibir las inquietudes de la gente. Cuéntenos un poco de cuáles son las prioridades del partido en este momento y qué medidas se están tomando, a propósito de que el que está en el gobierno tiene problemáticas muy distintas que el que está en oposición. Mira, lo primero que estamos intentando hacer es fortalecer la relación partido-gobierno, que como ustedes saben, luego del triunfo electoral del mes de julio, el partido de alguna manera u otra ha pasado a un plano muy especial, de ser opositores por mucho tiempo, 16 años de ser opositores, desde nuestra inclusión en el PRD y luego en el PRM, y hay que de alguna forma cambiar la cultura y la forma en la que pensamos y vemos y participamos en política. Y por ahí va el proyecto que estamos estructurando a lo interno del partido, de tal modo que esa relación pueda estar mucho más estrecha y en mejor momento. Uno de los grandes logros y de los objetivos que buscó la nueva dirección del partido cuando hace 2 años inició era mantener en el mejor momento las relaciones interpartidarias. Tienen que saber que sabemos todos que en la historia pasada de la familia revolucionaria, nunca la relación necesariamente entre los miembros del partido en los procesos preelectorales como posterior a los electorales han sido los mejores. Y nosotros hemos manejado con mucho cuidado esa relación interpartidaria que nos dio resultados positivos. Habría que decir que casi nunca fueron buenos. En el caso... Bueno. En el caso particulares alguna vez. En el caso de la decisión del presidente Luis Abinader en el día de ayer de accionar lo que ya había anunciado de designar abogados para la recuperación de los bienes del patrimonio del Estado robado a través de actos de corrupción, esto ha llamado mucha la atención porque también está en el Congreso Nacional lo que es la ley de la extinción del dominio público. Correcto. Entonces, eso quiere decir que el partido ayudaría a través de sus legisladores esa decisión del presidente, aprobando eso en el Congreso para que haya una mayor acción. La ley de extinción de dominio es una muy importante y es el complemento a la ley de lavado que se había ya aprobado hace algunos años y que está en justa aplicación. Y es un acompañamiento a esa legislación previa, que no solamente está llamada a tratar los temas vinculados a la corrupción posible o no del sector público, sino que está llamada a darle seguimiento a las acciones que se hacen dentro de otras estructuras criminales que se establecen. Actos ilícitos. Actos ilícitos en sentido general y cómo se ocultan los recursos o cómo se tratan los recursos que se manejan en esas realidades, en esas estructuras. Además, es un compromiso que ha asumido el gobierno de una forma directa o indirecta con organismos internacionales, con otros países que han sido veedores o seguidores de que esa ley pueda aprobarse. Y sí, tenemos un compromiso y una necesidad como país de que esa ley de extinción de dominio pueda aprobarse en un corto tiempo. ¿Por qué no se ha aprobado todavía? Tú que acabas de concluir un ejercicio congresual con un rol distinto por el rol de opositor dentro de un Senado dominado por el PLD, pero ¿qué es lo que tiene ese proyecto que parece ser tan necesario y que no se logra aprobar? Bueno, porque mire, nosotros tenemos muchas cosas que vencer como país
y merece la pena que se estructuren algunos procesos graduales en el tiempo y que le permita también a mucha gente que no necesariamente ha hecho su patrimonio ha crecido como consecuencia del narcotráfico o como consecuencia de una actividad criminal de ese estilo, que puedan ponerlo al día, por decirlo de alguna manera. La ley de valorización del patrimonio que está hoy en curso y que le dará la oportunidad a mucha gente a amnistiarse, por decirlo de alguna manera, colabora a ese proceso. Porque si Laura, por una razón u otra, tiene un activo colocado, una casa, ¿verdad?, que quizás está valorizada o tasada por un monto superior a lo que realmente la renta la tiene pautada, tú tienes la capacidad de adaptarte o de ponerte al día, de sincerizar tu patrimonio. Y entonces, de alguna forma, hay algunos que han querido que la ley de dominio se apruebe, pero en el momento más oportuno, guardando o cuidando, de alguna forma, que no todo, una parte importante de la sociedad caiga o pueda presumirse una ilegalidad producto de una actividad ilícita de esa naturaleza. Ministro, pero para seguir la pregunta que hizo Caminero, y me excusa un Percio, con relación al decreto, es un decreto muy importante, que inclusive si se lee en la forma literal en la que ha sido escrito, también fue muy cuidadoso. Nosotros como gobierno impulsamos, fue una de las principales promesas de campaña, la necesidad de tener una justicia independiente. Y del lado nuestro, la de designar un ministerio público con esa consideración. Y así fue interpuesto. De las primeras juramentaciones del presidente Abinader fue la de doña Miriam, la de Jenny y la estructura posterior. Ellos han impulsado o han iniciado un sinnúmero de esfuerzos tendentes a perseguir procesos del pasado. Y sé que también lo harán si alguien en la presente gestión cometen una infracción o un acto que no sea propio. Sin embargo, nosotros tenemos la obligación, como cuidadores de los bienes públicos, como en el caso del presidente, el principal figura del gobierno dominicano y del Estado, pues también recuperar o ir tras aquellos recursos que son de todos. Sería también un acto de irresponsabilidad del gobierno no acompañar a los esfuerzos del Ministerio Público. No podemos influenciarlos, o no debemos nosotros ser lo que quizás encabecemos o mandemos una señal distinta de cómo deben desarrollarse los procesos legales para que no se confunda o no pueda influenciarse sobre la independencia de ellos. Pero sí debemos acompañarlos, porque tenemos la obligación de intentar recuperar lo más posible los recursos públicos que puedan en un momento determinado estar en cuestión en el desarrollo de un proceso penal. Es un seguimiento en la cuestión civil, si se quiere, de esos procesos para intentar recuperar la mayor parte de los recursos posibles. O sea, una constitución en parte civil es lo que van a hacer estos abogados. Esa es la idea. Ministro. Y este es un primer, vamos a decir, un primer equipo, un equipo coordinador, pero que podrá en el tiempo también contratar a otros abogados, porque en la medida en la que pueda haber más casos o pueda conocerse de procesos más amplios, quizás también se necesite la asistencia de otros abogados y de otras personalidades que puedan venir a colaborar a ese proceso. Y auditores y de todo, y claro, que creo que es una decisión correcta y valiente, pero consistente con ese proceso. En los enunciados que el presidente hace, es muy claro que el propósito de recuperar los recursos no solo tiene que ver con la parte ética, sino para destinar esos recursos y mejorar la calidad de vida de la gente. Una de las preguntas es ¿por qué el Estado luce tan poco eficaz en materia fiscal para perseguir muchas fortunas ilícitas? Que a veces es difícil a lo mejor construirle un ilícito, pero que sí pueden ser detectadas y hacer que paguen los impuestos y las cargas y las sobrecargas correspondiente al Estado. Mire, la Dirección General de Impuesto Interno, su labor es casi permanente en esa labor. Lo que creo que una cantidad apreciable de casos que pudieran haber sido judicializados, aún no ha entrado, no se ha gestado esa cultura de como en otros países del mundo donde se persigue de forma, inclusive se imponen decisiones que privan la libertad de aquellos que infringen en actos o en delitos fiscales. Aquí ha habido algunos casos en la pasada gestión que fueron muy sonoros, pero sí la Dirección General de Impuesto Interno de una forma muy permanente no es otra cosa que perseguirlo. Inclusive lo que se ha generado a lo interno de la Dirección General de Impuesto Interno es un mecanismo en donde se incentiva a aquellos
que logran, aquel personal que logra captar recursos que no estaban previstos o logra enfrentar a una persona que ha llevado impuestos. Pero la labor permanente de la dirección es esa y logran mucho cada día. Lo que quizás haya que pasar a otro, en algunos casos, a otro plano mucho más, que pueda generar un elemento mucho más disuasivo. Pero también debo ser justo. El gobierno también tiene que hacer lo propio. En la medida en la que nosotros podamos tener un uso más efectivo de los recursos públicos, se puedan gastar con mucho más propiedad y mucho más calidad, también así tendremos mucho más calidad, valga la redundancia, de perseguir a aquel que no paga o no contribuye con el Estado con todo lo que debería. Es una labor dual. Nosotros también tenemos que dar muestras y ejemplos de que los recursos que recibimos se le están dando el fin apropiado para que entonces no haya excusas en esa de ninguna manera. En esta misma tesitura, señor, a propósito del pacto fiscal, por ejemplo. Justamente eso. Estamos en enero, ya ustedes tuvieron su primera reunión de la dirección ejecutiva del partido. ¿Qué visión hay para una reforma fiscal aquí en República Dominicana? ¿De qué manera se va a aplicar, si se va a aplicar en este año 2021? No sería para aplicar en el 2021. Sería una reforma fiscal para aplicarse en el 2022. Inclusive ya el presupuesto de este año... Que así lo anunció el presidente. Así es la idea. Ya los recursos que se necesitaban para este 2021 están identificados o más o menos están planificados. Estamos hablando de una reforma que debe hacerse este año para que aplique para el año 2022. Esa reforma fiscal o ese pacto fiscal debe ser uno lo más integral posible. Ojalá sea una reforma similar a la del 1992, no necesariamente en su contenido, sino en su amplitud. Digo esto porque desde el 92 hasta la fecha, todas las reformas que se han dado han sido parchos. ¿Usted se refiere al Pacto de Solidaridad Económica que convocó Balaguer? Balaguer, claro. Se hicieron todas las reformas. Todas las reformas y que produjo el crecimiento posterior que el país experimentó y que, por cierto, en la gestión del presidente Fernández, unos años después, fue que se pudieron ver los efectos positivos de esa profunda reforma. Y tiene que ser amplia, porque posterior al 92, al 90 y tanto, lo que han habido son parches para recaudar más. Y como decía Laura anteriormente, eso debe ir acompañado de un compromiso también gubernamental. Nosotros tenemos que gastar mejor y debe haber un acuerdo entre todos de cómo vamos a gastar y qué sacrificios o cómo vamos a organizarnos mejor para que el gasto público tenga más calidad, así también poder solicitarle a otros grupos que puedan aportar más al día a día del gobierno dominicano. Cosa, cuando se habla de reforma fiscal, la gente entiende aumento de impuestos. ¿Esto significaría eso? Porque también hay sectores que abogan porque se baje el monto que se cobra actualmente del ITEVIS, el 18%, y que a otros sectores se le grave con mayor porcentaje. También la segregación de que el que más tiene, más pague. ¿Este tipo de cosas son las que se estarían contemplando en una reforma fiscal o simple y sencillamente le podemos hacer entender a la población que eso va y que posiblemente sea el aumento de impuestos para la población general? Mire, tienen que primero simplificarse la estructura fiscal en República Dominicana para que sea mucho más simple contribuir con el Estado Dominicano, inclusive para traer inversión extranjera también tengan un régimen mucho más sencillo de entender y comprender. Claro, siempre y sobre todo impulsado por un gobierno de un partido como el nuestro, con una visión que intenta estar más al centro, el que tiene más debe contribuir con más. Pero lo que queremos es que sea una reforma que permita al gobierno dominicano, evidentemente, tener más recursos disponibles para enfrentar los retos que ha venido acumulando en el tiempo, pero que esto también ayude a estimular la economía y que no sea un freno, sino que sea un elemento que pueda contribuir a reactivar, reanimar la economía con miras al futuro. Pero debe ser un esfuerzo con el mayor nivel de consenso posible, con las fuerzas sociales, políticas y demás presentes, y que al fin y al cabo sea una reforma que no genere, ¿verdad?, el impacto que siempre generan las reformas al inicio, que no son necesariamente agradables. He escuchado a algunos economistas del Partido Revolucionario Moderno, incluso en campaña, creo que aquí Rijos Prebot estuvo también aquí, hablaba de la posibilidad de que en una reforma fiscal se pudiera reducir la cantidad de pago de impuestos. Ya puede ser de 18 bajarlo a 12, pero ampliar la base de impuestos
a diferentes sectores. Eso pudiera también estar planteándose en Hay que revisarlo todo, hay que revisar las exenciones, hay que revisar los impuestos que hoy tenemos. Hay que revisarlo todo, porque si tú vas a ampliar la base, no, pero porque eliminar también algunas Bueno, pero es que exenciones. pero debemos de sentarnos a revisar el esquema completo. Y también el gobierno hacer su compromiso. Yo no le puedo pedir como gobierno a Caminero que aporte más todos los años al gobierno, sino a un sacrificio. Siempre yo seguir gastándolo mal. Entonces tiene que haber un acompañamiento. Y es un proceso que no es tan sencillo, que tomaría unos meses, entiendo yo, poder gestarlo, poder hacer llegar al mayor nivel de consenso posible. Nunca habrá consenso completo. Y que podamos sacar hacia adelante el país. Las recaudaciones, Lo que sí parece aprobarse este año será el pacto eléctrico, que está en parte de las reformas. Que debe venir primero que el fiscal, claro, porque uno de los déficits principales, las principales cargas que hay sobre el sistema es el déficit que genera el sector eléctrico, claro, que ha venido acumulando durante años miles de millones de dólares en pérdida. Necesitamos el pacto eléctrico primero para intentar desmontar en la medida de lo oportuno ese déficit. Y que de hecho se ha trazado. Sin embargo, el pacto eléctrico que quedó listo, y tengo entendido que no se firmó porque creo que el PRM hizo algunas objeciones cuando estaba en la posición, pero después de eso, entonces entró Punta Catalina. ¿En qué medida altera Punta Catalina, digamos, el contenido de lo que se había pactado como para sentarse en la mesa y revisar su contenido? De nuevo. Punta Catalina, recuerde que cuando el pacto eléctrico estaba en construcción, ya era eventualmente una realidad. No estaba necesariamente funcionando, pero sí estaba en un proceso alto de su construcción y su edificación. Los elementos que nos paraban o nos distanciaban en el pacto en aquel momento era un tema básicamente de transparencia y de transformación de las sedes. Teníamos 13 grandes empresas que son las que son evidentemente deficitarias, ese tránsito de la comercialización del proceso eléctrico, no así necesariamente el de la generación eléctrica, porque ya hay suficiente generación en el país para que no existan esos apagones. Claro, tenemos que aumentar la capacidad instalada todos los años, porque el país aumenta en un poco más de 100 megas al año su consumo eléctrico, producto del crecimiento del propio país, de la economía y su población. Pero básicamente era un tema de transparencia, de manejo de EDES, de conocer en realidad lo que sucedía en su interior y la necesidad, en nuestra opinión, de unificar sus consejos y hacer economía de escala en algunas de sus estructuras para hacerlas más eficientes. ¿Se tiene fecha de cuándo pudiéramos tener eso? Y ahí va a agregar. Está muy cerca de ser aprobado. Siempre hay algún elemento, pero está muy cerca, muy próximo de ser, por la información que tengo. El presidente de la República tenía la aspiración que desde finales de octubre ese tema lograra avanzar lo suficiente, pero la conformación del Consejo Económico y Social alteró esa agenda. Por su parte, la reforma fiscal se suponía que arrancara en febrero, según lo que planteó el ministro Macarrulla en su momento también. ¿Cómo podemos organizar el tiempo en torno a estos dos pactos, asumiendo que primero se cerraría el pacto eléctrico y luego se iniciaría la reforma fiscal? Hay tiempo. Creo que el pacto eléctrico estaría siendo aprobado en las próximas semanas. No creo que sean los temas que nos dividen no sean vencibles en el corto plazo de tiempo, y en el transcurso de los próximos meses sucederán ambas cosas. ¿Cuáles son esos Se aprobará temas? el pacto eléctrico, así como también iniciaremos y nos sentaremos en una mesa en el marco del Consejo Económico y Social para pactar la reforma fiscal. ¿Cuáles son esos temas que dividen de forma concreta? Son los que tradicionalmente han estado ahí sobre la mesa. Pero vuelvo a repetirte, no entiendo que está muy avanzada la conversación y pienso que las próximas semanas podrá ser aprobado el pacto eléctrico. Sí, hay un tema que desde el domingo ha estado en diferentes ambientes, y fue el encuentro que sostuvo el presidente Luis Abinader con el presidente Jovenel Moïse. Se habló de un acuerdo, prometieron dar una declaración conjunta que se hizo en el de ayer, pero de esos temas estamos hablando de la construcción de hospitales en esa zona, en la zona fronteriza, de un acuerdo posible de libre comercio, pero cuando se trata de la construcción de hospitales ahí, todo el mundo quiere saber si es que el gobierno va a construir hospitales allá, si es que los hospitales lo van a construir los haitianos en esa misma zona. ¿Cómo va a ocurrir esto? Y sobre todo por el asunto de la migración, y que el gobierno gasta cerca de
casi 2.000 millones de pesos en las parturientas haitianas. Mira, esta declaración de propósitos de ambos presidentes tiene una trascendencia histórica. Lo primero es que no conozco en las últimas décadas que se haya producido entre ambos gobiernos un entendimiento de esa naturaleza. No hay. Es un logro de la diplomacia dominicana y por vía de consecuencia también de los hermanos haitianos de haber podido construir esa declaración de principios y de propósitos. Debe reconocérsele al canciller dominicano, así como también al presidente Luis Abinader, el tino que han tenido para lograrlo. Además, muy centrado en objetivos de interés nacional para el pueblo dominicano. Se dice que sectores privados estuvieron metiendo la mano allí. ¿Qué tanto colaboraron para dar esa cercanía? Sobre todo es un esfuerzo de la diplomacia dominicana, aunque siempre puede haber un colaborador, una persona vinculada, algunos interlocutores que pueden colaborar o ayudar. Pero es una labor principalmente de la diplomacia de ambos países. Hay que recordar que el presidente haitiano estuvo aquí en la toma de posesión del presidente Abinader. Ha habido una relación de cortesía y se pudo construir el buen momento para llegar a ese acuerdo histórico. En el caso de la construcción de los hospitales llama la atención porque como el gobierno dominicano, cuando Leonel Fernández era presidente, construyó en Haití, donó, ¿verdad?, una universidad, que por cierto eso parece que está inoperando, pudiera estar que el gobierno dominicano estuviera construyendo hospitales. No, la intención del gobierno dominicano no es construir los hospitales. Nosotros seremos catalizadores de inversión y de una intervención de la comunidad internacional, no solamente para construir hospitales en territorio haitiano, sino también para ayudarlos de alguna manera a su gestión o de inicialmente ayudar a su gestión hasta que puedan ellos tener la capacidad de llevar sus propias estructuras. Ministro. Pero es de colaborar. Inclusive debo decir que quizás, no sé si se ha dado a conocer como tal, que el presidente Abinader ya ha hecho esfuerzos en la comunidad internacional, inclusive con los países representados en República Dominicana, de acercamientos para ir generando, ¿verdad? O buscando los recursos en la comunidad internacional para invertir allí. Sí, porque la comunidad internacional pudiera apoyar, así como lo han apoyado en otras ocasiones, para criticar a los dominicanos sobre supuestas xenofobia. Bueno, pues donar hospitales y construirlos ahí en la frontera. Correcto. Y además, todos sabemos el peso que tiene Haití y sus problemáticas en República Dominicana, en la actualidad y con miras al futuro. Nosotros también tenemos que tener un rol mucho más proactivo, mucho más participativo en la búsqueda de la solución de los problemas de Haití. Nosotros no podemos con ellos, no tenemos capacidad todavía de resolver los propios nuestros, pero tampoco podemos mantenernos al margen de esa discusión, porque entonces se acrecenta aún más las deficiencias y las carencias dominicanas. El tema de las parturientas es una realidad. Una gran parte de las parturientas que en las diferentes hospitales, sobre todo en la frontera, dan a luz son haitianas, con un peso importante sobre la economía dominicana y también históricamente en la población dominicana en su conformación demográfica. Nosotros queremos detener eso y la mejor manera es colaborando o contribuyendo a que en territorio haitiano, con apoyo al gobierno haitiano, la comunidad internacional pueda venir en su auxilio. Eso es tan cierto que incluso el primer bebé que nació en el 2021 fue de una madre haitiana. Ah, no lo sabía. ¿Es haitiana? Ministro, ayer el presidente se refirió a este tema y dijo que el Estado dominicano, que el gobierno sería una especie de vía. Claro. Parecería que hay, y dejó la impresión como si hubiesen ofertas internacionales, pero que no confían por la vía haitiana y no hacerla a través de República Dominicana. Pero quiero unir esto. En 6 días habrá un cambio de gobierno en los Estados Unidos. Un gobierno demócrata que por lo regular se inclina más a proteger la parte haitiana, sobre todo porque es un tema de política interna en los Estados Unidos, el tema con los negros, la parte afroamericana. ¿Hay ofertas internacionales para ayudar a Haití de manera específica, concreta? Siempre la ha habido, lo que también ha sido un poco difícil por las realidades políticas de Haití, de hacerlas posibles, de plasmarlas. El gran reto que tenemos en relación con este acuerdo o esta declaración de principios es darle seguimiento y continuidad en el tiempo.
por los cambios políticos que se vive en Haití. Pero el pacto en sí, o esta declaración de principios, tiene un sinnúmero de otros elementos, no solamente con el tema de la construcción de los hospitales, que son muy interesantes para nosotros como país, como el tema del levantamiento de estructuras tanto físicas como tecnológicas para cuidar la frontera y parar el tránsito, no solamente de ilegales, de ciudadanos haitianos que puedan venir a nuestro país y viceversa, sino también de un sinnúmero de prácticas y acciones que van en detrimento de la economía dominicana. Para ponerles a ustedes un ejemplo, dicen los fabricantes de cigarrillos en República Dominicana que el contrabando de cigarrillos es ya el 50% del mercado. Ha tomado el 50% del mercado. Y la mayor parte de ese contrabando proviene, por ejemplo, de Haití. Y también sucede que nosotros, los exportadores dominicanos y demás, deben de tener hacia Haití la posibilidad de exportar sus productos con formas mucho más estandarizadas y mucho más fijas, mucho más rígidas, para que puedan tener sustento en el tiempo. Este pacto tiene una trascendencia y un impacto en diferentes órdenes en República Dominicana de mucho interés, y que va a hacer también que las relaciones con otros países, la decisión de invertir en Haití de otros países, como pueden ser los norteamericanos, tenga mucho más consistencia hacia el futuro. Este aspecto de la frontera, que en el pasado se ha explorado el uso de tecnologías, drones, etcétera, pero que al final termina accidentándose por el hecho de que es una frontera abstracta. No hay una delimitación que realmente en muchos puntos permita que se tenga suficiente control. ¿Se prevé algún tipo de proyecto que permita agregar seguridad de forma más concreta y más allá de la tecnología? ¿Y se ha pensado en la posibilidad de continuar el proyecto de la carretera internacional como parte de esa delimitación? Hay diferentes iniciativas, pero quisiera darle alguna oportunidad en el tiempo para que el propio presidente y las instituciones acordes los anuncien. Pero se han ido estructurando proyectos, sobre todo para fortalecer el aspecto tecnológico del cuidado de la frontera. Tienen que ustedes saber que hay otros países en el mundo que tienen mucha experiencia ya en manejo de fronteras por sus diferentes y sus condiciones. Israel, por ejemplo, los españoles. Hay gente que tiene ya... países que tienen mucha experiencia en el manejo y el trato de frontera, y creo que deben de ser, debemos darle un poco de tiempo para que de manera organizada el gobierno dominicano pueda dar a conocer esos esfuerzos que se estarían impulsando. Pero puede usted tener la certeza que se está en la etapa de planificar lo que será un cuidado mucho más integral de la frontera para beneficio de ambos países. Porque también en la medida en la que tú puedas regularizar la frontera, mejorar sus estructuras, sus aduanas y todo el engranaje que se refiere a una frontera, ayuda a la estabilidad de los negocios, de la política y de un sinnúmero de quehaceres en ambos países. Alisa, usted sabe hay que organizar la frontera. Usted sabe que en lo que va de gobierno, hemos visto que en el Congreso se han aprobado varios préstamos. Usted fue legislador y le tocó en algún momento atacar en gobierno anterior que se colocaran o que se solicitaran o aprobaran tantos préstamos. En esta ocasión, usted había dicho en un momento que el gobierno necesita endeudarse más para salir adelante. Y me pregunto, ¿cuál es la justificación en este momento para el endeudamiento que se le está adjudicando a la República Dominicana a través del Congreso Nacional en el gobierno de Luis Abinader? No, la pregunta es ¿cómo justificamos el endeudamiento del pasado? ¿Cómo justificamos que nos hemos endeudado cuando el país crecía 7, al 8 y al 10%? El endeudamiento es un instrumento que debe utilizarse cuando se necesita, no cuando no se necesita. Antes no se necesitaba, ahora sí. Evidentemente que no, porque el país andaba económicamente y el mundo andaba sobre rieles. Hoy no es la realidad. Hoy vivimos en una terrible crisis, producto de una pandemia y claro, también con componentes locales que están allí, sobre todo como consecuencia de un gran desorden en el plano gubernamental que encontramos, y eso necesariamente tiene que ser financiado. Nosotros no estamos de acuerdo con el financiamiento, no es una práctica con el que nos sentimos, de lo que nos sentimos satisfechos de impulsar, pero que en la actual circunstancia no tenemos otra opción que no sea esa, para poder mantener el gobierno y el país a flote y sus servicios. Pero en la medida que avance el tiempo, eso será una práctica que irá en disminución y no será parte de las iniciativas que impulsamos en el Congreso. Pandemia, te hablo de la pandemia. Hay una situación que por default está
pudiera dañar la imagen del gobierno, y es las actuaciones de muchos agentes policiales en las calles por el asunto de irresponsabilidad también de la ciudadanía, pues no solamente son las autoridades, porque también hay de parte y parte irresponsabilidades, pero hay acciones policiales que llegan hasta lo inverosímil de atacar, maltratar a ciudadanos, que es verdad que han cometido algún exceso, otros no, pero hay también a gente que se meten en viviendas sin una orden judicial. Este tipo de acción por el toque de queda, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer el gobierno para tratar de que eso mejore? Hay una mezcla, espectáculo en las redes sociales. Hay una mezcla de elementos ahí en su pregunta que no es tan fácil necesariamente responder porque tienen muchas aristas. También hay muchos videos que son viejos y están hoy también cursando en las redes de forma dirigida. Hay un poco de todo. Ahora, lo cierto es que el país tiene mucho tiempo en confinamiento. Tenemos 10 meses, quizás casi va camino un año, en el que todos nos encontramos en una situación que no es la natural. La natural no es que estemos en esas condiciones, sino la libertad de tránsito, la libertad de hacer negocios. Sin embargo, estamos en condiciones muy especiales, que nos ha obligado a ceder un poco cada uno de nosotros. Estamos todos un poco cansados y nadie tiene mayor nivel de interés de que el país pueda volver a sus formas naturales que el gobierno dominicano, porque si la economía tira hacia adelante, el gobierno tiene mucho más tranquilidad y mucho menos peso sobre sus hombros y compromiso que satisfacer y sectores que poder apoyar. Pero creo que es oportuno su pregunta para solicitarle al pueblo dominicano y a sus diferentes agrupaciones, a la propia policía, un poco más de sí. El gobierno dominicano está a semanas de poder traer a República Dominicana o iniciar en República Dominicana los procesos de vacunación. La pandemia parece que está en el punto último de su existencia, en la medida en la que el mundo tenga capacidad de poder distribuir de la forma más oportuna esos procesos de vacunación. Tenemos que dar un poquito más de nosotros, unas cuantas semanas más, unos meses más, y saldremos hacia adelante, el país y el mundo. Y se necesita un poco más de prudencia, un poquito más de sacrificio de todos los dominicanos y dominicanas para terminar este mal momento que ha vivido el mundo, la peor crisis en los últimos 100 años, y que la podamos concluir de la mejor manera. Pero el tema de los abusos policiales... los abusos cuando se producen no hay forma de justificarlos. No, pero ¿qué tipo de acción se puede tomar desde el gobierno para al menos controlarlos de alguna manera? Porque por lo menos. Lo que hemos visto, por ejemplo, el domingo pasado, el ministro de Interior y Policía puso un tuit con el tema, pidiendo que no se produzcan abusos, pero uno se queda con la impresión de que la reacción es demasiado pequeña frente a una situación que desde el punto de vista democrático afecta mucho la psique colectiva. Ha habido inclusive del propio presidente de la República algunas acciones que se han dado en los últimos meses, inclusive hasta con personalidades de la estructura política dominicana, mucha firmesa. Pero es que y no hay mejores ejemplos. Yo vuelvo atrás, yo solicito y sugiero en la mancomunidad que debe haber entre todos, porque no hay dos países, es uno solo, ni hay dos tipos de dominicanos, hay un solo tipo. Que de alguna manera podamos poner un poquito más de nosotros para salir estos últimos meses de tránsito, y claro, sin esto justificar la mala acción que pueda imponer cualquiera de nosotros frente a la autoridad o la autoridad en la imposición de la misma utilizándola de forma desproporcionada. Ministro, todo el mundo, y obviamente incluyendo República Dominicana, tiene las expectativas con la vacuna o con las vacunas que están funcionando. Sin embargo, parecería que más allá de la vacuna, los gobiernos también tienen que ir gestionando esa cotidianidad, porque no podremos vacunar a todos los ciudadanos de manera simultánea. No hay país que pueda hacer eso. ¿Ha pensado el gobierno seriamente en revisar algunos aspectos del toque de queda? Porque hay muchos sectores que se están quejando con bastante razón. Hay cosas que parecen que en una buena sentada, con buena lógica, con buen sentido, pueden operar de alguna otra manera. Sin embargo, parecería como que se repite en el mismo ciclo. ¿Ha pensado el gobierno en revisar profundamente esto con vacuna o sin vacuna? Mire, el contagio en República Dominicana ha aumentado en dos momentos particulares. Con las elecciones
y con la Navidad. Dos situaciones que son evidentemente especiales y que no son replicables en el tiempo. El contagio llegó en el inicio de diciembre, logramos nosotros contenerlo a menos de un dígito. Hubo días de contagio inferior al 7%. Lo que queremos nosotros es volver a ese punto. Y estamos trabajando con las medidas que se impusieron, que no son agradables y son duras, para poder otra vez traer al país a ese momento. El contagio en el día, antes de ayer era del 19%, no sé en el día de hoy, no tuve el reporte de anoche para ver cómo concluyó el día, pero debo entender que va hacia la baja. En la medida en la que la pandemia puede ser controlada, si el contagio sigue disminuyendo, entonces puede tener al pueblo dominicano la tranquilidad de que esas medidas van a ser evidentemente revisadas y flexibilizadas para bien de todos. Pero en el marco de ese tema, con el tema de las multas que se han estado imponiendo a los ciudadanos, hay dos inquietudes concretas que generan preocupación. Por un lado está el tema del destino de los fondos de las multas, pero por el otro también está la misma legalidad del esquema de multas que ha estado siendo planteado. ¿No ha pensado el gobierno en buscar una solución legislativa a ese tema, como han hecho, por ejemplo, con el caso de la modificación a la ley de compras para la adquisición de las vacunas? ¿Por qué se ha dejado ese componente a la acción del Ministerio Público en vez de buscar una solución más concreta? Pero existen en la propia Ley General de Salud recoge la Ley General de Salud las infracciones cuando se viola la propia ley y cuando se violan las medidas que por el bien de la salud se imponen, y se habla de 1 a 30 salarios mínimos. Sí existen las herramientas legales que pueden recoger el motivo de las infracciones, y quien las recoge o las recauda es el Ministerio Público. Esas multas no tienen un espíritu recaudatorio, inclusive no son necesariamente importantes para el peso del tamaño del gobierno y sus necesidades. Tiene un elemento disuasorio. Iban 92 millones, vamos. Tiene un elemento en un año, tiene un elemento disuasorio. La intención de colocar frente a un posible infractor, ¿qué le sucedería si evidentemente puede violentar en un momento determinado una ley? Pero alguien que es... Pero el propósito, señores, no es ese. El propósito es buscar la forma de salir hacia adelante como país. Sí, alguien que es apresado de manera abusiva y le cobran además la multa, lo abusan 2 veces. Sí, claro. Usted decía... Siempre habrán elementos que se podrán mejorar. Siempre habrán elementos que evidentemente rompen el parámetro de la mejor práctica, pero la intención no es recaudar ni hacer pasar a nadie un mal momento. La misma pregunta de Percio. Pero tenemos que poner un poco de sí cada uno. La misma pregunta de Percio hace un momento. Perdón, Loreni, ayer los casos fueron 1.595. ¿Cuánto es la positividad? Porque se están haciendo muchas vacunas. Aquí tengo fallecidos 2.428, descartados 734.000, recuperados 140.000, confirmados 186.000. La positividad estaba en 20 y pico. Pero creo que creo que había bajado de 20. Había bajado porque en el día antes de ayer se hicieron un poco más de 12.000 pruebas. Sí. Me imagino que el día de ayer fue algo similar. Que con la cantidad de pruebas que se está haciendo... 1.500 nuevos casos, 1.595 nuevos casos. Ahora, el gran éxito que ha tenido la gestión del gobierno dominicano actual en relación a la pandemia, si queremos ver estadísticas, es con el tema de la tasa de letalidad. Tenemos una de las letalidades más bajas de la región y del mundo. Creo que cerca del 1%. Y esto tiene que ver mucho con, primero, los protocolos que se han estandarizado, hospitales que están provistas sobre todo de medicamentos, los esenciales han estado ahí, y los insumos necesarios para enfrentar la pandemia también. Y un cuidado especial, por eso las medidas de que nuestros hospitales no se estresen más de la cuenta, y que un dominicano cuando necesite una cama pueda encontrarlo en un momento determinado. Pero hay una creencia colectiva de que eso tiene que ver con la ivermectina. Mire, justamente con eso, y tocando los puntos del toque de queda, hay un sector o hay sectores que siguen reclamando que el Ministerio Administrativo, que la Presidencia los mire para algunos beneficios dentro de esta pandemia, porque dicen, no podemos luchar con 2 pandemias, la pandemia sanitaria y la pandemia económica. Entonces hay sectores que tienen que estar cerrando, hay sectores que por el toque de queda no pueden producir. Correcto. Y hay sectores, por ejemplo, el emprendedor que inició en el 2020 se cayó en marzo del 2020. Y tenemos que buscar formas más creativas, y le digo, por ejemplo, innovadoras, como ustedes dicen, para poder sustituir un poco la fortaleza del confinamiento
por otras medidas que puedan ayudarnos a convivir. Estoy de acuerdo con ustedes, sí, estamos en eso. Los alquileres, todo el que tiene un local alquilado no tiene ningún tipo de beneficio. Pero también hay la zona de bares y restaurantes que está pidiendo de alguna forma que también se tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque ustedes dieron un mensaje. Al permitir a la iglesia, que soy católica, al permitir a la iglesia ofrecer las celebraciones eucarísticas, pero a otros sectores que tal vez tienen igual distanciamiento, les dejaron cerrados o no le han escuchado. Así que tú eres medio hereje. También tiene que ver, también tiene que ver mucho con la práctica y la experiencia que hemos tenido las últimas semanas y meses. Que lamentablemente han hecho que algunos sectores tengan que ser los más perjudicados, porque en el desarrollo de sus aconteceres es donde se ha evidenciado mucha violación al distanciamiento social y demás. Pero estamos trabajando con esos sectores. El presidente se reunió, por cierto, con los dueños y representantes del sector bares y restaurantes. De igual manera se hizo con los dueños de gimnasios y otros preocupados de áreas y sectores que han estado afectados, y se están construyendo las soluciones que puedan ayudarlos a contribuir a su reapertura, a su dinamización, su vuelta a la economía de la forma más efectiva. Estamos trabajando en eso. Lo que queremos es un poco de apoyo, de alguna manera, para que entre todos podamos hacer que esto se reduzca, tener el cuidado cada uno de nosotros, y que el sistema de salud no tenga... ¿Se siente presionado el gobierno? No. Por la misma situación es que de la gente cree que nosotros somos dos cuerpos diferentes. Somos nosotros los del gobierno igual ciudadanos que cada uno de ustedes, que los demás. Nosotros tenemos hijos, tenemos familia, estamos preocupados, no salimos los fines de semana, solamente trabajamos. Vivimos una circunstancia muy similar. Tengo familiares económicamente afectados. Todos vivimos en situaciones similares. Nadie quiere transitar por el espacio que hoy vive el país. No son medidas agradables para ninguno de nosotros. Es más, sentimos en algún momento hasta el peso de tener que tomar medidas que sabemos que van a afectar hasta gente cercana a nosotros mismos. Pero se hacen por la realidad que vive el país. Tema, y trabajaremos entre todos para sacarlo hacia adelante. Además, tenemos un presidente que ha demostrado, como nunca, que escucha. Ministro. Que comparte, que habla, que todos los días está en conversación con la prensa, y que este desarrollo de esta conversación la vive él todos los días con diferentes sectores, y está muy presente en lo que piensa, siente y vive la gente. Usted insiste en el llamado de que cada quien ponga de sí dentro de este proceso, pero hay mucha gente que parte de su irritación es que tienen muchos meses poniendo de sí, mientras ven que hay sectores donde no se tienen la misma prudencia, y parecería a veces que es más fácil hacer una restricción colectiva que aplicar controles más específicos dentro de esta dinámica. Sí. No se ha pensado en darle un giro a ese tipo de situaciones y pensar más en el control y menos en la restricción, precisamente para buscar que muchas actividades económicas resulten menos afectadas en esta dinámica. Un toque de queda focalizado. Estamos camino a generar y a crear esos mecanismos, sobre todo viendo las experiencias de otros países en donde el confinamiento ha sido una práctica utilizada en el momento necesario, específico, y no de forma permanente. Y estamos trabajando en creando esas condiciones y sobre todo esa estructura. Valisa. Ojalá que el contagio pueda volver a sus puntos en el que logramos llevarlo a inicio del mes de diciembre, y entonces sería mucho más fácil tomar también medidas nuevas. Hay que también decir algo. Esta pandemia estamos caminando sobre terrenos antes nunca conocidos. Todos los días hay situaciones diferentes y la dinámica social también cambia. Y nosotros, por eso, si tenemos que cambiar medidas, si tenemos que ir hacia adelante y hacia atrás, no perderemos el cuidado ni intentaremos que se nos perciba como incoherentes. Tenemos la tranquilidad de saber la realidad que vive el país, que vive el mundo, y que estamos actuando en condiciones nunca antes vistas. Paliza, cuando empezó el gobierno se anunció que se iban a auditar todas las empresas del Estado porque no se confiaba en la actual Cámara de Cuentas. Incluso el presidente en un discurso pidió la renuncia del presidente, y luego que él la hizo, bueno, pues se permitió que se hiciera el proceso de cambios. Pero se entregó una serie de documentaciones
que pudieran tener algo ilegales, acciones del pasado gobierno. ¿Qué ha pasado con esas auditorías? ¿Quiénes la hicieron? ¿Que se va a continuar la persecución de la corrupción del pasado gobierno? Está en proceso lo de las auditorías. No solamente para poder perseguir un acto ilícito si se encontrase, no, también con la intención de corregir males y corregir las ineficiencias inexistentes en estructuras que a veces son muy grandes y que deben de vencerse. Uno de los proyectos sea un proceso normal de vigilancia. Correcto. Uno de los proyectos que tenemos hoy que impulsaremos en el Congreso Nacional y que inclusive el presidente de la República tuvo ayer una reunión con los voceros de todas las bancadas constituidas en la Cámara de Diputados para hacer sinergias y poder impulsar una agenda legislativa común. Una práctica nunca antes vista. No es la primera vez que el presidente cita a todas las bancadas de forma conjunta. Y uno de esos proyectos de ley es la que modificaría la Contraloría General de la República para hacer que tuviese 3 subdirecciones y que entre ellas fuera una que pudiera seguir la gestión día a día de todas las instituciones públicas, una que pueda perseguir el fraude como tal, y otra auditoría que pudiera, otra modalidad o otra subdirección que pudiera darle seguimiento a auditar todas y cada una de las instituciones públicas correspondientes. ¿Cuál fue el ambiente de ese encuentro? Muy bueno, muy bueno. No es la primera vez que el presidente lo cita. Quizás no se ha hecho público en anterioridad. Sí hubo una oportunidad cuando se consensuó la ley que erradicó el matrimonio infantil en República Dominicana, que fue producto de un encuentro similar, y el presidente estaría en la disposición, la vocación de seguir convocando reuniones similares para poder impulsar agendas que son de Estado, que no nos pertenecen a nosotros. ¿Qué otras prioridades legislativas tiene el gobierno en este momento y con la facilidad de esa dinámica? Hay que aprobar la ley de aduanas, que está virtualmente consensuada. Hay que aprobar la ley de reordenamiento territorial, que está en una condición muy similar, ¿Y el que es Código muy Civil? Importante. Está el Código Penal de la República Dominicana, que tenemos que evacuarlo para poder ayudar a mejorar la realidad de la criminalidad y la seguridad ciudadana. Tenemos el proyecto de ley que modificaría también la Cámara de Cuentas, la de la Contraloría General de la República. Hay una propuesta de modificar la ley el tema del aborto de la alianza con las público-privada. 3 causales, que sería lo que le daría salida al Código Penal. Por eso nuestra... ¿Lo están trabajando? Por eso quizás la posición de algunos, quizás inteligente, de poder sacar el aborto y llevarlo a una ley especializada. Porque el debate nos ha llevado a un punto de tener un código penal durante mucho tiempo sobre la mesa cuando es verdaderamente necesario. El Código Penal de la República Dominicana es uno que tiene 200 años, que ha sido una gran pieza. ¿Se habló de ese tema en este encuentro del presidente con los Sí, de la necesidad de aprobar el Código Penal. Y quizás sea un buen momento para sacar la discusión del aborto, que es uno que divide, que cada quien tiene su posición sobre el tema, y llevarlo a una discusión mucho más especializada, y que en el Código Penal podamos sacar el Código Penal. Y el tema de la reforma fiscal. La reunión con el presidente y los voceros de la bancada en el Congreso Nacional, estuvo Iván Lorenzo, que es el vocero del Partido de la Liberación Dominicana. Porque fue la reunión de los voceros en la Cámara de Diputados. Posteriormente se tendrá senador con el Senado. Pero sí han estado los voceros del Senado de la República en otras oportunidades junto al presidente en esta dinámica de Está hablando del Partido de la Liberación Dominicana. Estaba Gustavo Sánchez, sí. Estaba Gustavo Y la reforma constitucional, que de hecho cuando el presidente anunció... son diálogos muy formales, muy respetuosos, siempre con las diferencias del lugar. A nadie se le ha pedido que ceda en sus posicionamientos. Se tiene cuidado. La intención es, en una dinámica madura, como pasa en otros países, que podamos sentarnos a una mesa con diferentes consideraciones partidarias y sacar proyectos que no nos pertenecen, que son del país, que el país lo necesita. Cuando el presidente anunció el tema de la modificación de la ley de Contraloría, que fue en su discurso del Día Internacional de Lucha contra la Corrupción Administrativa,
también planteó su interés de que hubiera una reforma constitucional, sobre todo con interés de una reforma del Ministerio Público para lograr una mayor independencia. Ese tema que tomó mucha fuerza en el momento parece haberse diluido un poco. ¿Cómo está el intercambio con las demás fuerzas políticas y cuál es la probabilidad de que esa reforma constitucional se produzca en el corto plazo? No hemos conversado de reforma constitucional con otros países, con otros partidos, ni tampoco es un proyecto que está en agenda para ser impulsado de forma inmediata. Lo que se ha pensado es que queremos impulsar algunos cambios que quisiéramos que fueran permanentes en el tiempo, como la independencia del Ministerio Público. Solamente eso se logra no con la vocación de la decisión de un presidente de un momento, sino si podemos tener las herramientas constitucionales que le puedan dar sustento en el tiempo, así como otros elementos más similares que pudieran ser recogidos en una posible reforma constitucional. Pero no es, la Constitución también lo mencionó. Pero eso no es un tema que hoy está en la agenda o la plataforma inmediata del gobierno de impulsarlo, sino producto quizás del tiempo y de una conversación mayor en un momento que no es el que vive hoy exactamente la República Dominicana. Luego de un incidente que vimos a través de las redes sociales con el diputado Sadoki Duarte, usted había solicitado la expulsión de él del partido. ¿Qué ha pasado con eso? Ese caso, así como se ha producido en el otro, se le da el debido proceso a lo interno del partido. Es una sugerencia de un miembro más de la organización, que en este caso es el presidente, pero cursa los pasos institucionales del lugar y son los organismos del partido al fin y al cabo que lo decide. En el partido hay fiscalía, en el partido hay comisiones de disciplina y se hacen las indagatorias del lugar. Eso está cursando ese tema y pues, posiblemente otro en el futuro que pudieran surgir, cursan las formas institucionales del lugar. Hay tres procesos importantes que están teniendo lugar en este momento. Está el proceso de selección de miembros de la Cámara de Cuentas, está el proceso de selección del Defensor del Pueblo y está también el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, que hoy inicia su evaluación. En cualquier momento comienzan las entrevistas del Consejo. Así Hay es. 60 y tantos. 65 postulantes. Aspirantes. Cuando se conformó la Junta. Hubo tres que fueron, creo que hubo tres que por razones de ley no fueron incluidos. Eran 71. Pero cuando se conformó la Junta Central Electoral, el gobierno fue muy enfático en los perfiles que se quería para esos órganos. Algo que ha sido menos claro con relación a estos componentes del proceso. Es la misma medicina, es la misma regla. Nosotros, la intención del Partido Revolucionario Moderno y de sus actores, en este caso de sus consejeros o de sus congresistas, es la de impulsar procesos que nos puedan llevar a tener, en el caso de la Junta, de la Cámara de Cuentas y del Consejo Nacional de la Magistratura, personas que puedan estar independientes o equidistantes de las organizaciones políticas del momento. O sea, personas que no tengan vínculo partidario. Vínculos políticos partidarios, que no hayan sido miembros del partido. Nosotros queremos volver a recuperar la mística de las altas cortes, de tener una independencia de quienes los designan y puedan tener independencia en sus objetivos y en la persecución de sus esfuerzos internos y en eso estamos. Usted puede tener la seguridad y el pueblo dominicano puede tener la seguridad de que en esos dos órganos constitucionales que son de mucha importancia, ese será el espíritu que acompañará a los miembros de nuestra organización política que tienen un peso en la decisión que se habrá de tomar. Ministro, a propósito de esas valoraciones que usted hace de lo que el gobierno quiere, yo sé que los gobiernos se viven midiendo. ¿Cómo andan los números del gobierno? Imagino que el gobierno mide cada cosa. No solamente de la gente, el gobierno mide casi constantemente, casi semanal, no para saber cómo anda, sino también para saber qué piensa la gente sobre diferentes temas, algunos de los cuales se han tratado aquí. ¿Cómo podemos tomar nosotros decisiones en representación de un pueblo si no sabemos cómo piensa? Por eso lo medimos constantemente. Y así sé que también hay otros sectores de intereses, empresarios y demás, que hacen lo propio de forma constante. ¿Qué dicen los últimos? El posicionamiento del gobierno dominicano actual y del presidente Abinader tiene porcentajes que son hasta difíciles de poder comunicar, porque tienden a tener en sus altos niveles de valoración y de positividad, niveles que son hasta poco creíbles para algunos de nosotros. Bueno, yo he visto mediciones que sobrepasan 84.1. Yo he visto mediciones que sobrepasan el 90%. 84% de valoración. Pero se sienten conformes con Cabrera lo que dijo. No es un tema de sentirse conforme, porque
el posicionamiento de un momento, sobre todo de quien tiene la responsabilidad de guiar un país, no puede llenarte, no es para llenarte de satisfacción, es para darte más energía, porque aquí se trabaja mucho. Tenemos un presidente que trabaja 16, 17 horas al día, que te escribe a las 2 de la mañana, a mí, a todo el gobierno, que es operativo, y más tarde, que es operativo, que está dando de su familia, que está poniendo de todo, y entonces cuando tiene una alta valoración, o puede percibir una alta valoración, no la recibe con, no es ni con humildad, lo que le da es energía a seguir. Pero es que más que es un mundo difícil, es un trabajo difícil. Más que el posicionamiento, me refiero a lo que han hecho en estos meses de gobierno. ¿Ustedes se sienten conformes con lo que están haciendo? ¿Sienten que van por el camino correcto? Porque de vez en cuando hemos visto que en estos meses de este gobierno nuevo, pudiéramos decir todavía nuevo, aunque pasaron los 100 días, en estos meses el gobierno ha reculado en algunas medidas, se ha tomado la decisión, como usted decía, el presidente escucha, tal vez escucha demasiado, porque hay momentos donde hay sectores que se levantan, mediáticamente se arma tal tema y el gobierno se echa para atrás. Entonces me pregunto, pero ¿va el gobierno encaminado a lo que quiere ese proyecto? Los únicos que nos cambian de posición nunca son los locos. Si usted tiene la tranquilidad de dirigir... Hay que escribir eso, ¿eh? Claro, lo único que nos cambian de posición y se mantienen siempre fijos son los locos. Nosotros tenemos la tranquilidad, el presidente tiene la humildad de poder rectificar cuando tenga que rectificar, de poder enmendar cuando tenga que enmendar, corregir lo que haya que corregir. Pero sí usted tiene la tranquilidad también de saber que tiene la certeza y el carácter de tirarse adelante y de ser firme cuando tiene que ser firme. Y usted tendrá un gobierno durante el transcurso de los próximos 4 años que tendrá esa consideración, será un gobierno que escucha y que también conversa. El presidente Hipólito Mejía confesó una vez que él tenía... Lo que eso tiene que ayudarme a ver si el hombre termine trabajo un chima temprano. Pero el presidente Hipólito Mejía confesó una vez que me escribe, estás, yo durmiendo. Que él tenía un funcionario que parece que era dormilón. Y él decía, yo lo llamaba a las 2 de la mañana de maldad. Oye, el presidente no le quiere hacer una maldad. No, de maldad, no. Este hombre llama porque está trabajando. Y si el jefe está trabajando, ¿qué tú tienes que estar haciendo? Trabajando. Pero el presidente Luis Abinader no lo hace porque ahora es presidente. Sí, esa es la dinámica. Ha sido la dinámica de trabajar. Pero además es hombre joven. Sí, pero también el gobierno, la verdad que el día a día te va diluyendo la agenda. Claro. Y entonces el mejor momento para tomar decisiones importantes, las de más profundidad, la de poder despachar temas, es de noche. Es que entonces termina trabajando muy tarde. El presidente Luis Abinader necesitaría que se cambie los días en vez de 24 horas que sea de 30 para él poder darle tiempo. Una buena propuesta. Pero en el caso del gobierno anunció que a principio de este año iniciaría obras importantísimas, obras de infraestructura, como es el caso del malecón de Nagua, como es el caso de la circunvalación de San Francisco, como es el caso de darle mayor prioridad a la carretera del Ámbar de Santiago hasta Puerto Plata. ¿Cómo ya tienen los recursos? ¿Cómo se va a iniciar esto? Hay una mezcla de proyectos, hay proyectos que son impulsados desde el gobierno dominicano, entiéndase que serán financiados con recursos públicos, como el tema de algunas circunvalaciones que usted ha mencionado. Está la circunvalación, por ejemplo, de las circunvalaciones del sur, que son importantes para poder ayudar a descargar un poco a Asua, por ejemplo. La de Navarrete, que ayudará a hacer el recorrido mucho más simple y corto hacia Manzanillo, un gran proyecto que se va a desarrollar en Manzanillo. Pero hay otros proyectos que se están estructurando alianzas público-privadas, que es una novedad, no en República Dominicana porque hay una ley nueva, pero no en otras partes del mundo, y que es una modalidad interesante porque une o capta recursos privados para hacer obras que son de carácter de interés público, como el caso de la carretera del Ámbar, que ya se ha recibido, la Dirección de Alianza Público-Privada ha recibido interés o propuestas de interés de grupos privados, y que el gobierno dominicano estaría en cualquier momento llamando o declarando el interés público del gobierno para que entonces otras empresas pudieran también hacer sus posibles propuestas, y sería un proyecto que entiendo yo que en el transcurso de los próximos meses podría evidentemente acogerse una de ellas y iniciarse. Ministro, no hay duda. Palabra sería un palo eso para mí, puertorplateño. Te llega ahí, ¿verdad? Sí. Ministro, mire. Pero tú llegas más temprano, ¿verdad? Oye.
No hay duda que la pandemia ha sido un aspecto negativo. Laura ya no es santiaguera, ya de capital. Yo, santiaguera, claro que sí. Ella sigue siendo aguilucha. Ella sigue siendo aguilucha. Sobre todo cuando la pelota se queda en el Cibao. Exacto. La pandemia, sin duda, ha generado una alteración en todos los zonas a nivel mundial, pero también este ha sido un año de mucho aprendizaje para el que quiera saberlo. Desde el gobierno, ¿cuáles aspectos han cambiado desde el punto de vista de la visión que el gobierno tiene de cómo accionar sobre el país? Por ejemplo, el tema de la tecnología no vino con la pandemia, pero sí ha dado un gran impulso a su uso. Por tanto, muchos servicios públicos pudieran estarse mejorando a través de dejar permanentemente la tecnología como un recurso. Pero desde el punto de vista de los planes del gobierno, ¿cuáles visión o cuáles visiones han cambiado que pueda ayudar al gobierno a no solo a superar la crisis, sino a aprender de esta crisis para dar un salto hacia adelante más significativo desde el punto de vista de los La crisis nos ha cambiado a todos y eso nos ha obligado a reinventarnos en diferentes órdenes, en el plano tanto personal como en el colectivo. Esto es una crisis que nos ha ayudado a acercarnos más al tiempo en el que nos distancia. La condición del uso de tecnología, sobre todo para poder emprender labores que son del día a día del gobierno, son importantes instrumentos en ambos órdenes. ¿Va de viaje el presidente? Segundo helicóptero que pasa por aquí, destinado a Palacio. ¿Para dónde va el presidente? El presidente va a inaugurar el Consejo Nacional de la Magistratura, sus entrevistas, pero de las cosas que procura el gobierno dominicano hoy como nunca antes, es el tema de la generación y creación de empleos. Y en el día de hoy, Tabacalera García, que es la empresa más grande del mundo. Ahí vemos la imagen. El presidente que bajó primero a buscarlo y ahora ese seguro que es del ministro de la fuerza. Ese es el del presidente. Ese es el gobierno dominicano. Ese es del gobierno. Pero resulta que, como él lo aclara, es del gobierno dominicano. Resulta que Tabacalera García es del gobierno dominicano. El Tabacalera García es la empresa más grande. Vivo y cerca del palacio. Por eso Tabacalera García, usted lo tiene nervioso el helicóptero. Estoy loco por ver para atrás. Me ponen a hablar y todo el mundo viene para atrás. Y el helicóptero pasando por ahí. Yo nervioso. No, resulta que Tabacalera García es la principal empresa, la empresa más grande, una de las más grandes del mundo en fabricación de cigarros, un país que ya exporta $1.000 millones al año en cigarros, y va a hacer una ampliación en la zona franca de La Romana, una inversión superior a $20 millones y vienen sus directivos. El presidente hace mucho tiempo se había comprometido a ir a un breve acto. Y estará en La Romana quizás 30 minutos, le tomará más tiempo ir y volver, porque tenemos el Consejo Nacional de la Magistratura, que el presidente evidentemente tiene la responsabilidad de acompañarlo en casi todo su recorrido. A propósito, usted dice pero tenemos tantas cosas juntas, imagínate, en un país en crisis como el que vive, como el que vive, cuando alguien viene a traerte trabajo y a traerte inversión, tú tienes que cuidarlo. Una vez, ahora que usted dice que lo tenía nervioso, en una ocasión vino una visita de un funcionario alto de Israel aquí, por razones de seguridad, era muy sensible. Y una de las cosas que nos pidió Palacio que por favor que no pusiéramos en pantalla el aparato. Ministro, tenemos que ir cerrando, pero a propósito de los esfuerzos del gobierno por darle mayor proyección personal a los ministros y a sus intereses personales, y a propósito de que a usted le gusta tanto el chicharrón, por ejemplo, ¿qué ha representado a título personal esta experiencia? Pasar de la oposición, pasar del Senado con un rol opositor tan protagónico y en unas circunstancias tan adversas al Palacio Nacional, en el mismo centro de todas las políticas que va desarrollando el gobierno. Al ojo del huracán. Mira, conlleva de mucha responsabilidad y compromiso. El tránsito no es sencillo. Porque tienes que, todo lo que has pensado, soñado y has querido durante tanto tiempo, tienes que hacerlo realidad. Y entonces chocas de frente con otras que se te imponen. Niveles de organización o desorganización que encuentras, las burocracias gubernamentales que están. Tenemos leyes que colocan demasiados controles, pero que no ayudan al fin y al cabo a lograr los objetivos que se proponen, como por ejemplo las leyes de compras y contrataciones. Tienen muchas regulaciones, pero al fin y al cabo se han demostrado los procesos que vive, inclusive de persecución de la corrupción, que no son tan efectivas como quisieran. Y entonces ese choque entre sueños y realidades
es a veces difícil de conciliar. Y uno tiene que hacer esfuerzos mayores para poder demostrar y a propósito que de ha tenido eso, propósito o ha tenido sentido tantos años de trabajo y de sacrificio para llegar a hacer cosas. a propósito de eso que le plantea Laura, ¿qué tan difícil ha sido desde el gobierno bregar con su propia gente? Que seguro que llegan calculando sobre Mira, lo creado, ¿verdad? Lo más difícil para mí, en mi experiencia como funcionario público, no es esa, es la de conciliar tiempos, es la de conciliar agendas, que no es una labor del todo sencilla, no. Y conciliar inclusive la personal, que te obliga a tener también roles importantes en tu vida personal. El tiempo siempre es muy curioso, sí, pero juega en tu contra. Pero en un país con una cultura tan arraigada de que el poder es para usarlo, es que es tan difícil armar el gobierno con un criterio que choca contra eso. Lo que pasa es que mucha gente, una parte importante de la clase política, así como también de la sociedad, no ha entendido que la misma ha cambiado. Esto es un país muy diferente de hace 4 años y muy diferente de hace 10 meses. Pero qué tan fácil ha sido difícil llevar la gente a chocar, porque dicen que hay 2 maneras de encontrar la pared, o con los ojos o con la nariz. No es sencillo. Además, cuando usted quiere impulsar, y tenemos un presidente que quiere impulsar, tiene una agenda de hacer las cosas distintas, de generar un cambio, no es del todo sencillo. Ahora, en esa hay esfuerzos e iniciativas que deben que tomará un tiempo cambiar la cultura que se han establecido, que no son tan fáciles vencerlas de forma inmediata, ni es una toma de decisión de por sí, sino que toman tiempo. Y no hay duda que tiene una carga importante en nuestro día a día. Y conciliar esas culturas por los cambios que se quieren imponer. Justamente con eso, y conectando con lo que pasó al principio de la entrada del gobierno de Luis Abinader, los PRMistas que estaban todos caldeados porque todo el mundo entendía, ganó Abinader, ya hay que darme un empleo, y no todo el mundo tal vez estaba preparado para los empleos, las posiciones que querían. Y también hay una dinámica de cambio. Hace unas semanas se promulgó una modificación a la ley de proindustria. Y en esto tal vez es una forma de motivar al empresariado a crear nuevas plazas de trabajo. ¿Cómo está el gobierno con esto? Y que usted hablaba de la creación de empleos. Porque todo el que tiene vocación partidaria entiende que es en el gobierno que tiene que trabajar. Mira, nosotros queremos hacer que los PRMistas y las estructuras políticas que nos colaboraron o contribuyeron a llegar al poder se sientan orgullosos del esfuerzo que hicieron. No todo el mundo quiere ir al gobierno, ni todo el mundo quiere una participación en sí. Hay muchos que sí, y que evidentemente son merecedores, y que a través del tiempo han ido pudiendo ser colocados. Cuando usted dedica tanto tiempo, ya te lo digo en el plano muy personal, a una actividad como esta, que requiere de muchos sacrificios, de inversión de tiempo y de recursos, cuando llegas a tu casa, tú quieres que tu hijo y tu familia, tu esposa y demás se sientan orgullosas de que el sacrificio no ha sido en vano. Y no me refiero a un sacrificio económico, porque en la política, si lo haces de forma decente como debe ser, no hay recursos, no es una profesión para tú tener una mejoría personal de vida, al contrario, más allá de lo que puedes obtener en el sector privado. Se pierde dinero. Pero debe que tu trabajo y tu labor te haga hacer cosas que nos haga sentir orgullosos a todos. Y hay mucha gente que eso es lo que ha querido. Y eso es lo que ha construido. Pues hemos ido venciendo gran parte de algunas resistencias que pueden haber existido, y hay una gran parte de las estructuras políticas partidarias que en la medida de sus condiciones, de su recorrido, de su experiencia, currículum han ido siendo colocados. Pero tampoco podíamos en un esfuerzo de cambio hacer un quítate tú para ponerme yo, o una tabla rasa como quizás hicieron ellos en otras oportunidades, decimos lo que sustituimos. Tenía que ser un poco más maduro en la transición y un poco más en el tiempo. El gobierno que queremos impulsar no termina hoy, sino que acaba de iniciar. Y entonces queremos ser lo más cuidadoso posible en algunas áreas para hacer las cosas más o menos bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Lo vamos a dejar porque el helicóptero lo está esperando. No es ahora. Yo tengo varias reuniones. Vamos a concluir de esta forma esta entrevista simultánea con el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, por demás cibaeño y de la gloriosa yo no Puerto soy cibaeño. Plata. Puerto Plata. Del Atlántico. Yo soy del sur de la Florida. Se va a quedar fuera de la pelota. Son ustedes, los aguiluchos. Va a tener que armar el equipo de pelota de Puerto Plata. Nosotros en cualquier momento ahora en la carretera por un peaje grande los santiagueros, porque si vayan para allá a la playa
pague por ir a la playa. A pagar un peaje Pero esa es mañana. En la playa. Esa es la playa de Santiago. Tú eres- ¿qué tú estás diciendo? No, eso Tú eres nosotros. liceísta. Todos los hombres serios de este país somos liceístas. Ya, pues, ya. Todos somos Todos liceístas. hombres Ya. serios. Ah, no, usted está fuera de la pelota todavía. Ya comprendimos. Está en casa, en cuarentena. Señores, despedimos a José Ignacio Palice. Gracias por la sintonía en esta entrevista especial a través de Telemicro, Canal 5, Telecentro, Canal 13, así como también a través de la opción de la mañana en Independencia Digital FM y Telemicro Internacional. Gracias también a Alberto Caminero, Percy Maldonado, Loreni Solano por haber estado en esta entrevista y esperamos que se repita pronto. Muchas gracias. Placer. Señores, gracias por la sintonía. Nos vemos aquí mismo mañana.